Estamos a día 16 de noviembre y hoy os voy a dar la escuela bíblica número 4. Bueno, si os acordáis ayer en la escuela número 3, ¿de qué os estuve hablando? Os estuve hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo de carne y huesos transformado, un cuerpo de carne y huesos celestial. Lo estuvimos viendo en el pasaje que estuvimos estudiando de Lucas capítulo 24. Poned mucha atención a lo que os voy a decir. Este vídeo va a ser muy importante. Mirad, aquellos falsos cristianos, apóstatas de la fe, que enseñan que el cuerpo resucitado de Cristo no es de carne y huesos celestial, evidentemente. Fijaos bien, están blasfemando e insultando a Jesús. Le están llamando mentiroso. Le están llamando embustero. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bien clarito, en Lucas capítulo 24, que su cuerpo resucitado es de carne y huesos. Palpadme, tocadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por lo tanto, fijaos si es gravísimo lo que enseñan millones de apóstatas y de falsos cristianos, al enseñar que el cuerpo glorioso, que el cuerpo resucitado de Cristo no es de carne y huesos. Le están insultando a Jesús, le están llamando mentiroso, están blasfemando contra el Hijo de Dios. Porque Jesús dijo que su cuerpo resucitado sí que es de carne y huesos, pero carne y huesos celestial. Esto ya lo estuve explicando ayer en la escuela bíblica número 3, como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. O lo que es lo mismo, carnes celestiales y hay carnes terrenales. ¿Qué son los cuerpos terrenales? Bueno, ahí lo dice Pablo en 1 Corintios 15, la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de las aves y la carne de los peces. Esos son los cuerpos terrenales. Son carnes terrenales hechas del polvo de la tierra. ¿Y qué dice Pablo? Que hay cuerpos celestiales también. Hay carnes celestiales, como el cuerpo de carne y huesos celestial que tiene Cristo resucitado. Si lo dijo él a sus apóstoles, ahí en Lucas capítulo 24. Por lo tanto, aquellos mamarrachos, estos pobres desgraciados, apóstatas de la fe, enfermos mentales que dicen, no, es mentira, el cuerpo resucitado de Cristo no es de carne celestial, no existen las carnes celestiales, dicen estos imbéciles, estos mamarrachos al servicio de Satanás. Están mintiendo, pero es que lo peor de todo no es que estén mintiendo. Lo peor de todo es que están insultando a Jesús, llamándole embustero, están blasfemando contra el mismísimo Hijo de Dios, llamándole embustero porque él dijo bien clarito que su cuerpo resucitado es de carne y huesos, pero evidentemente es de carne y huesos celestial. Es un cuerpo celestial de carne y huesos. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, dijo el apóstol Pablo. Bien, pues en esta escuela bíblica número 4, ¿de qué os voy a hablar? Pues os voy a hablar de algo muy semejante. Porque si Jesús resucitado tiene un cuerpo de carne y huesos celestial, es un cuerpo glorioso, soma en griego, cuerpo glorioso, cuerpo espiritual, no existen cuerpos invisibles, no existen cuerpos inmateriales, todo cuerpo es visible, es físico, es de carne y huesos. Repito, no existen cuerpos inmateriales, todo cuerpo es físico, que puede ser de carne celestial o de carne terrenal. Entonces, claro, muchos se preguntan, ¿y el Padre Celestial? ¿El Dios Supremo, el Padre Celestial, tiene también un cuerpo de carne y huesos? ¿De carne y huesos celestial? ¿Es un cuerpo glorioso, soma en griego? ¿Tiene un cuerpo físico de carne y huesos?
Pues os voy a demostrar cómo la Biblia enseña bien clarito que efectivamente Dios el Padre, el Dios Supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues claro que tiene también un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Ayer en la tercera escuela estuve explicando lo que significa cuerpo espiritual. ¿Qué son los cuerpos espirituales? Pues un cuerpo espiritual es un cuerpo físico de carne y huesos celestial que está lleno del Espíritu de Dios, que es guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la palabra espiritual o espirituales. Entonces la pregunta de esta importante escuela, la número 4, es: ¿y el Dios Padre? ¿El Dios Padre tiene un cuerpo físico? ¿Es de carne y huesos celestial? Por supuesto que sí. Y mirad, el primer pasaje bíblico que vamos a ver, os voy a demostrar con varios textos bíblicos cómo el Dios Padre sí que tiene un cuerpo visible, un cuerpo físico, es un cuerpo celestial. Eso lo voy a demostrar dentro de unos minutos. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, verso 26? Dice que Elohim, este Dios, el Dios Supremo que es el Padre, le dijo a otro Dios, a otro que estaba con él, que era el mismísimo Señor Jesucristo, evidentemente. Le propone una cosa. Fijaos lo que le propuso el Dios Padre al Señor Jesucristo, al segundo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. ¿Qué significa esa expresión? Fijaos que un Dios le estaba hablando a otro Dios. El Dios Padre se lo estaba proponiendo a Jesús. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú tienes un hijo y le dices a tu hijo, le propones a tu hijo: Manolito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces fabricas un muñeco de barro que se parece a vosotros, tiene el aspecto físico que vosotros. Exactamente lo mismo es lo que leemos en Génesis capítulo 1, verso 26. Dios el Padre, el Dios Supremo, le propuso a Jesús, al segundo Dios, hacer al hombre. Y cuando hablo aquí del hombre me refiero solamente a Adán, porque según la Biblia solamente Adán, no Eva, sino solamente Adán fue hecho a imagen y semejanza de los dioses, del Padre y del Hijo. Solamente Adán, no Eva. La Biblia es bien clara. Solo el varón es imagen de Dios. Lo dijo hasta el apóstol Pablo en 1 Corintios. Entonces fijaos cómo Dios el Padre le propone a Jesús, al Dios unigénito, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Es decir, atención, Adán, el varón Adán, tenía un parecido físico a estos dos dioses. Un parecido físico, eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza. ¿Y cómo sabemos qué significa eso? Pues muy sencillo. Mirad, abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 5. ¿Y qué leemos ahí? Que Adán engendró a un hijo, se llamaba Set, a su imagen conforme a su semejanza. Adán engendró a un hijo que se llamaba Set, a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué significa? Pues que Set, el hijo de Adán, tenía un parecido físico con su papá, con su padre, que era Adán. Exactamente lo mismo, el mismo significado es el que leemos en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Adán, el varón, tenía un parecido físico con estos dos dioses creadores, que son el Padre y el Hijo, que es el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza. Una imagen nos habla ¿de qué? De algo palpable, de algo físico. Imagen y semejanza. Por lo tanto, si Adán, el primer hombre, hecho del polvo de la tierra, tenía un parecido físico con estos dos dioses, que son el Padre Celestial, el Dios Supremo,
y el Señor Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿entonces el Dios Padre y Cristo tienen un cuerpo celestial, un cuerpo físico en forma humana? Claro que sí, porque si Adán tenía un parecido físico a estos dos dioses, pues significa que el Dios Padre tiene un cuerpo celestial de carne y huesos, igual que lo tiene el Señor Jesucristo, un cuerpo humano de carne y huesos, porque Adán fue hecho a imagen y semejanza de estos dos dioses. Ese es el primer argumento. Y ahora vamos a irnos a unos cuantos textos del Nuevo Testamento para que veáis cómo el Padre Celestial sí que tiene un cuerpo. Aquellos que dicen que Dios, el Dios Padre, el Dios Supremo, no tiene cuerpo, es una entidad incorpórea, invisible, están mintiendo y no creen en la Biblia. Son mentirosos. Esto lo dicen, por ejemplo, muchos judíos apóstatas, mentirosos, que dicen que Dios, el Padre, que no tiene cuerpo. Lo dicen muchos falsos cristianos de la cristiandad apóstata, que Dios, el Padre, no tiene cuerpo, que es una entidad invisible, incorpóreo, que no tiene cuerpo. Bueno, vamos a ver cómo mienten estos hijos del diablo, estos embusteros al servicio de Satanás. Y para verlo vamos a leer unos cuantos textos del Nuevo Testamento que he seleccionado. Poned mucha atención. Mirad, vamos a ir en primer lugar a un pasaje, a unas palabras de Jesús, que se encuentran en Mateo capítulo 5, verso 8. Abrid vuestras Biblias y me da igual la versión que utilicéis. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos, ¿qué es lo que dice? Porque ellos verán a Dios. Y ahí cuando Jesús hablaba de Dios se refería al Dios Padre, al Dios Supremo. Los de limpio de corazón verán a Dios. Si verán a Dios es porque Él tiene un cuerpo físico de carne y hueso celestial. Tú no puedes ver con tus ojos a una entidad invisible e incorpórea. Aquellos que dicen que Dios el Padre no tiene un cuerpo están insultando a Jesús, llamándole mentiroso, porque Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios. ¿Queda clarito? Si veremos a Dios, los de limpio de corazón, es porque Dios el Padre tiene un cuerpo físico y le veremos con nuestros ojos. Vamos al siguiente pasaje. Mateo 18, verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, refiriéndose a sus discípulos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles ven en el cielo el rostro de Dios. Si Jesús dijo que ven el rostro de Dios es porque el Padre Celestial tiene un cuerpo físico, tiene un rostro. Le ven con sus ojos en el cielo. Por lo tanto, ¿por qué mienten diciendo que es una entidad invisible? Repito, porque tienen que mentir todos estos falsos cristianos, la cizaña, esta hierba mala, diciendo la mentira de que Dios el Padre no tiene un cuerpo físico, que Dios el Padre no tiene un cuerpo de carne celestial. Si el Señor Jesús dijo bien claro que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Él lo dijo, Mateo capítulo 18, verso 10. Para que vean cómo esta cizaña, esta hierba mala, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego, pisotean y rechazan las palabras de Jesús. El Señor Jesús enseñó que el Dios Padre tiene un cuerpo celestial. Es un cuerpo glorioso, en griego soma, y la palabra griega soma significa un cuerpo físico, de carne y huesos celestial. Tiene un rostro el Padre Celestial, por lo tanto significa que tiene un cuerpo celestial, tiene un cuerpo físico, que es visto todos los días por los ángeles de Dios. Vamos a ver más pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3. Mire lo que dijo mire lo que dijo el apóstol Juan.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Había un ser divino sentado en ese trono celestial. Y ahora seguidamente fíjese cómo el apóstol Juan pasa a describir cómo es el aspecto físico de este Dios Padre, que es el Dios Supremo, que está sentado en su trono celestial. Mire lo que dijo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, el aspecto físico del Padre Celestial, de su cuerpo celestial, es semejante a las piedras preciosas del jaspe y de la cornalina. El apóstol Juan le vio al Padre Celestial ahí sentado en su trono, en el cielo. Y claramente describió cómo es su aspecto físico. Por lo tanto, aquellos que dicen que el Dios Padre no tiene un cuerpo, que no tiene un cuerpo físico, sencillamente han sido completamente engañados por Satanás, por el padre de la mentira. Y vamos al siguiente pasaje que se encuentra también en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 5, verso 1, abran sus Biblias. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué está diciendo el texto? Que el Dios Padre tiene mano derecha. Si tiene mano derecha es porque tiene un cuerpo físico, un cuerpo de carne y huesos celestial, que es semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. Enseñar que el Dios Padre no tiene un cuerpo, que es un ser etérico invisible, que no tiene un cuerpo físico, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, por esta hierba mala, esta cizaña. Ya lo predijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Enseñar que el Dios Padre no tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial, es una espantosa doctrina de demonios. Porque aquí, como podéis ver, claramente se habla de la mano derecha del Padre Celestial. Está sentado en ese trono, indicando así que su aspecto físico tiene forma humana, está sentado en ese trono celestial. Dice bien clarito que su aspecto físico es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Y el siguiente pasaje que vamos a leer también se encuentra en el libro del Apocalipsis. Abrid la Biblia en Apocalipsis 22, versos 3 y 4. Mirad lo que dice. Y no habrá más maldición, refiriéndose a la nueva Jerusalén celestial, en esa ciudad celestial, cuando descienda a la nueva tierra después del milenio, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero. Aquí cuando habla de Dios, cuando dice el trono de Dios, se refiere al Padre Celestial, y lo diferencia del Cordero, lo diferencia del Señor Jesucristo. ¿Lo entiende? Por lo tanto, aquellos que enseñan que el Señor Jesucristo es el Padre Celestial, sencillamente son falsos cristianos, forman parte de esa cizaña, de esa hierba mala, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Aquí lo dice bien clarito. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, es decir, en esa ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Y sus siervos les servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Aquí cuando dice que le verán, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Dios Padre o al Cordero? Evidentemente se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, porque Jesús dijo bien clarito, ya hemos leído el texto de Mateo, que los de limpio de corazón verán a Dios, refiriéndose al Padre Celestial. Por lo tanto, cuando aquí en Apocalipsis 22 dice que los santos, los siervos le servirán y verán su rostro, se refiere al rostro del Padre Celestial, al rostro del Dios Padre. Y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Dios Padre, de momento ahora no sabemos cuál es la auténtica pronunciación, si es Jehová, si es Yahvé, si es Yevé, esto lo vamos a ver
lo vamos a saber en el futuro, estará en sus frentes, grabado en sus frentes. Y verán el rostro del Padre Celestial. Si verán el rostro del Padre Celestial, sencillamente significa que el Dios Padre, por supuesto que tiene un cuerpo de carne y huesos, pero es un cuerpo glorioso, es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. ¿Qué significa cuerpo espiritual? Esto ya lo he explicado. Cuerpo espiritual significa un cuerpo de carne y huesos que está guiado y está lleno del Espíritu de Dios. Es guiado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Eso es lo que significa un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual que tiene el Dios Padre, que es semejante en su aspecto a las piedras de la cornalina y del jaspe, así lo dice bien claro el apóstol Juan. Está sentado en ese trono celestial, indicando que tiene un cuerpo humano, un cuerpo humanoide. Tiene una mano derecha, porque en su mano derecha estaba el libro sellado con 7 sellos, indicando pues que es un cuerpo físico de carne y huesos, pero carne y huesos celestial, incorruptible. El cuerpo que tiene el Dios Padre, esto es muy interesante porque es diferente al cuerpo glorioso, al cuerpo celestial que tiene el Cordero, que tiene Jesús. En Apocalipsis capítulo 4 vemos que el aspecto físico del cuerpo celestial que tiene el Padre es semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. Sin embargo, el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial que tiene Jesús, ahí lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, es diferente. No se dice que su cuerpo sea semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, no. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, su cabello era blanco como blanca lana, como la nieve, su rostro resplandece como el sol en toda su fuerza, se describe como son sus pies, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es un cuerpo celestial diferente al cuerpo celestial que tiene el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dijo el apóstol Pablo que hay cuerpos en plural, cuerpos celestiales, 1 Corintios 15:40, y hay cuerpos terrenales, es decir, carnes celestiales y carnes terrenales, porque carne y cuerpo es exactamente lo mismo en la Biblia. Cuerpos celestiales en plural, hay diferentes clases de cuerpos celestiales, diferentes clases de carnes celestiales, igual que en la tierra hay diferentes clases, diferentes tipos de carnes terrenales. Lo dijo Pablo, una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la carne de las aves y otra es la carne de los peces. ¿Lo ve? Son 4 tipos diferentes de carnes las que existen aquí en la tierra. Y en los cielos también hay diferentes tipos de carnes gloriosas, diferentes tipos de carnes celestiales. ¿De acuerdo? Carnes, cuerpos celestiales, porque todo cuerpo es de carne. No existen cuerpos invisibles, cuerpos inmateriales. Todo cuerpo, en griego soma, recuérdelo, esta palabrita en griego soma significa un cuerpo físico, palpable, que se puede tocar, se puede ver con los ojos. Eso es lo que significa la palabra soma. Así son los cuerpos celestiales. Los cuerpos terrenales, evidentemente, también son de carne y hueso, pero es una carne corruptible hecha del polvo de la tierra. Y los cuerpos celestiales no están hechos del polvo de la tierra, es otro tipo de carne diferente, carne gloriosa, carne celestial. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Por lo tanto, y ya para terminar este importante vídeo, esta escuela bíblica número 4, resumiendo, Jesús dijo que su cuerpo resucitado es de carne y huesos, carne y huesos. Cristo no resucitó de forma invisible, Cristo no resucitó como un espíritu inmaterial, no. Cristo, aunque se le llama espíritu vivificante, significa que tiene un cuerpo espiritual tiene Cristo, por eso se le llama en la Biblia espíritu vivificante, porque tiene un cuerpo espiritual, está lleno, su cuerpo de carne y huesos celestial está lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, y es guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa cuerpo espiritual.
¿de acuerdo? Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo de carne y huesos, lo dijo Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 24. Por lo tanto, aquellos que enseñan que no existen cuerpos de carne celestial, que no existe la carne celestial, que el cuerpo resucitado de Cristo no es de carne y huesos celestiales, sencillamente, fíjense, y ya con esto termino, fíjense la gravedad de lo que están diciendo esta hierba mala, estos hijos del diablo, estos falsos cristianos. Están blasfemando e insultando al mismísimo Hijo de Dios, llamándole embustero, llamándole mentiroso, porque Jesús dijo bien clarito que su cuerpo resucitado es de carne y huesos. Aquellos que niegan esto son esa hierba mala, esa cizaña que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego por mentirosos y por apóstatas de la fe. Están enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús, y lo que es peor de todo, están insultando al Hijo de Dios llamándole embustero. Arrepiéntanse, por tanto, todos aquellos que vean este vídeo y enseñen, crean esa mentira, esa doctrina de demonios, de que el cuerpo glorioso de Cristo no es de carne celestial, no es de carne y huesos. Si no se arrepienten de esa mentira, de esa doctrina de demonios, seréis arrojados al lago de fuego por mentirosos, como hierba mala, como cizaña, porque estáis insultando a Jesús, llamándole mentiroso. Cristo resucitó con su cuerpo corporal, con un cuerpo de carne y huesos, evidentemente un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, incorruptible, pero carne y huesos celestial. Porque hay cuerpos celestiales, dijo el apóstol Pablo, y hay cuerpos terrenales, es decir, carnes celestiales y carnes terrenales. Ahí lo puede leer en 1 Corintios capítulo 15, verso 40. Pues nada, hasta aquí la escuela bíblica de hoy. Mañana os daré otro tema muy importante en la escuela. Y si todavía no te has suscrito a este canal mío de YouTube, suscríbete, dale un like, comparte este vídeo para que más gente conozca la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. En esto consiste la vida eterna: creer que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y creer que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, el enviado del Padre celestial, el cual murió y resucitó corporalmente, con un cuerpo glorioso de carne y huesos. Aquellos que niegan esta verdad bíblica realmente no creen, están rechazando la verdadera resurrección del Señor Jesucristo, y si rechazan la verdadera resurrección de Cristo, jamás de los jamases os vais a poder salvar. Ya lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, cuando Él venga en gloria, los va a traer, los va a resucitar. Ahí lo leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si ustedes no creen en esta verdadera resurrección corporal del Señor Jesucristo, con un cuerpo de carne y huesos, entonces ustedes no creen en absoluto en la verdadera resurrección del Señor Jesús, del Hijo de Dios, y por lo tanto jamás de los jamases podrán ser salvos, por mucho que digan que son cristianos, que leen la Biblia, que dicen aleluya, que dicen amén. Jamás se van a salvar si rechazan la verdadera resurrección corporal del Señor Jesucristo. Os ha hablado Tito Martínez.